A las 3 de la mañana, la temperatura en la costa norte de Siberia cayó abruptamente a los 62 Celsius. Dentro de su cabaña de madera, Emma dormía bajo 3 capas de piel de reno, confiada en que la tormenta pasaría de largo. Pero el peligro esa noche no era el viento. Un estruendo seco como un disparo de cañón la despertó de golpe. La puerta trasera de la cocina, reforzada con hierro, había sido arrancada de sus bisagras. Un oso polar macho de casi 700 kilos, con el pelaje amarillento y sucio por el hambre, estaba metiendo su enorme cuerpo en el pasillo estrecho. El aire gélido entró como un cuchillo, congelando instantáneamente el vapor de la respiración de Emma. El depredador más letal del Ártico estaba a menos de 5 metros de su cama. Kodiak, su husky de 10 años, no esperó a que Emma reaccionara. El perro saltó de su manta y se plantó en medio del pasillo, bloqueando el avance de la bestia. Kodiak es un perro de trineo fuerte, pero frente al oso polar no era más que un juguete de trapo. El oso soltó un bufido cargado de olor a carne podrida y lanzó un zarpazo que destrozó la mesa del comedor como si fuera de papel. Emma, paralizada por el terror, vio cómo las garras del animal, largas como cuchillos de carnicero, pasaban a milímetros de la cabeza de su perro. Kodiak no ladró, soltó un gruñido eléctrico y se lanzó a morder los talones del gigante. El oso, sorprendido por la agresividad de esa pequeña criatura, se giró para intentar aplastarlo contra la pared, dándole a Emma los segundos necesarios para salir de las cobijas. Pero la anciana estaba acorralada. El oso bloqueaba la única salida y Kodiak estaba perdiendo fuerzas, resbalando en el suelo de madera que empezaba a cubrirse de hielo. La pelea era una sentencia de muerte para el husky, y Emma sabía que si no hacía algo en los próximos 10 segundos, ambos terminarían triturados bajo el peso del rey del hielo. El caos se desató en la pequeña cabaña mientras el viento siberiano entraba aullando por la puerta destrozada, levantando remolinos de nieve dentro de la cocina. Emma, con los pies descalzos sobre el suelo de madera, buscaba desesperadamente algo con qué defenderse. Sus pulmones ardían con cada bocanada de aire helado, y la adrenalina era lo único que mantenía su corazón latiendo a un ritmo peligroso. Frente a ella, la escena era irreal. Kodiak, su leal husky de color plata, se movía como una sombra rápida entre las patas del oso polar. El perro sabía instintivamente que no podía ganar por fuerza. Su única arma era la velocidad. Mordía y se retiraba, mordía y saltaba, manteniendo al oso girando sobre su propio eje, confundido y furioso. El oso polar, frustrado por no poder atrapar a su pequeño oponente, soltó un rugido que hizo vibrar los cimientos de la casa y tiró las repisas de la pared, rompiendo los frascos de conserva. No era un simple animal buscando comida, era una bestia acorralada por el hambre extremo que ya no tenía miedo a los humanos. Con un movimiento sorprendentemente rápido para su tamaño, el oso lanzó un golpe lateral que alcanzó a Kodiak en el costado, lanzándolo contra la estufa de hierro. El golpe sonó seco, metálico y doloroso. Por un segundo, el perro se quedó en el suelo, gimiendo y tratando de recuperar el aire. Emma gritó el nombre de su amigo, sintiendo que el mundo se le venía encima. Sin el perro interponiéndose, el oso fijó sus ojos amarillos e inyectados en sangre directamente en la anciana. Emma sabía que en esta parte de Siberia nadie viene a rescatarte a mitad de la noche. Estaba sola con sus recuerdos y su perro herido, pero no iba a dejar que Kodiak muriera por ella sin dar pelea. Sus dedos entumecidos finalmente se cerraron sobre el mango de una pesada sartén de hierro fundido y una botella de alcohol de quemar que guardaba para la lámpara de emergencia.
Era una defensa ridícula contra un depredador de ese calibre, pero la voluntad de sobrevivir de una mujer que ha pasado 80 años en el hielo no debe ser subestimada. El oso se levantó sobre sus patas traseras, alcanzando casi los 3 metros de altura, listo para caer sobre Emma y terminar con la resistencia. ¿Crees que el instinto de un perro puede superar la fuerza bruta de la naturaleza? Si te apasionan estas historias de valor real y supervivencia extrema, suscríbete ahora al canal y dale like. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando los milagros que ocurren en el rincón más frío del mundo. Justo cuando el oso iniciaba su descenso mortal, Kodiak, cojeando y con un ojo cubierto de sangre, se levantó del suelo. El husky soltó un aullido largo y desgarrador, un sonido que no parecía de un perro doméstico, sino de un lobo ancestral llamando a la guerra. Emma entendió la señal. Era ahora o nunca. El plan que se formó en su cabeza en ese instante de terror absoluto era tan peligroso como el oso mismo. El silencio de la cabaña se transformó en una sinfonía de destrucción. El oso polar no se movía como un animal pesado y torpe. Se deslizaba por la habitación con una fluidez fantasmal, como si el frío extremo le diera una energía sobrenatural. Emma, pegada a la pared con la botella de alcohol en la mano, notó algo que le heló la sangre más que el viento. El oso no tenía las pupilas normales, estaban dilatadas por un frenesí que ella nunca había visto en décadas de vivir en la costa. Sus ojos amarillos parecían brillar con una inteligencia malévola, fijándose no solo en ella, sino anticipando los movimientos de Kodiak como si pudiera leer la mente del perro. Kodiak, a pesar de la herida en su costado, entró en un estado de trance de combate. Su pelaje gris se erizó completamente y sus ojos azules destellaban bajo la luz de la luna que entraba por la puerta rota. Había algo misterioso en la forma en que el perro se comunicaba con la anciana. No necesitaba ladrar. Con una mirada rápida, Kodiak le indicó a Emma el rincón de la estufa. La anciana entendió el mensaje silencioso. Tenía que usar el fuego, el único elemento que el rey del hielo respetaba y temía. Pero la estufa estaba apagada, y el frío de 62 degrees ya estaba empezando a cristalizar el aceite de la lámpara que Emma sostenía con manos temblorosas. El oso atacó de nuevo. Esta vez no fue un zarpazo al azar. La bestia embistió con el hombro, derribando los restos de la mesa y acorralando a Kodiak contra la esquina de la cocina. El perro quedó momentáneamente atrapado bajo los escombros de madera. Emma vio la fauce abierta del oso, revelando hileras de dientes amarillentos y una lengua oscura que goteaba saliva espesa. En ese momento, el misterio se volvió terror puro. El oso se detuvo un segundo y emitió un sonido que no era un rugido, sino un lamento profundo, casi humano, que hizo que a Emma se le detuviera el pulso. Era como si el bosque mismo estuviera gritando a través de la garganta de la bestia. Desesperada, Emma lanzó la botella de alcohol de quemar contra la base de la estufa, justo donde todavía quedaban unas brasas moribundas del día anterior. Luego golpeó el atizador de metal contra la piedra buscando una chispa. El oso se giró hacia ella. Sus pasos pesados hacían que el suelo crujiera. Justo cuando levantó su pata masiva para aplastar a la anciana, una chispa saltó. El alcohol se encendió en una explosión azulada, creando un muro de fuego momentáneo. El oso retrocedió rugiendo, pero el fuego iluminó algo que Emma no había visto. En el pelaje blanco del cuello del oso, algo metálico brillaba. Kodiak, aprovechando la distracción, saltó hacia el cuello del oso y arrancó el objeto de un mordisco. Era un collar viejo con una placa militar oxidada. Emma reconoció el brillo al instante. Pertenecía a su hijo, desaparecido en el hielo hacía 5 años. La explosión de alcohol azulado creó una barrera efímera entre la anciana y la bestia.
El oso polar, cegado momentáneamente por el resplandor y el calor repentino, retrocedió hacia el marco destrozado de la puerta. Extrañamente, no huyó. Simplemente se sentó sobre sus cuartos traseros en medio de la nieve que se arremolinaba en el umbral, observando el interior de la cocina con una paciencia aterradora. El frenesí asesino de sus ojos pareció calmarse por un instante, reemplazado por una solemnidad pesada, como si el animal entendiera que el mensaje había sido entregado. Kodiak, jadeando y con el flanco manchado de sangre, cojeó hasta los pies de Emma y dejó caer el objeto que había arrancado del cuello del gigante. El sonido metálico al golpear el suelo de madera resonó más fuerte que el viento. Emma, con las manos temblorosas y el corazón encogido, se agachó para recogerlo. El metal estaba tan frío que quemó la piel de sus dedos, pero el dolor físico no se comparaba con el golpe emocional. Era una placa de identificación militar, desgastada y mordida por el tiempo, con un nombre grabado que ella susurraba en sus oraciones cada noche: Víctor. El tiempo pareció detenerse en la cabaña. El frío de 62 degrees seguía entrando, congelando las lágrimas de Emma antes de que pudieran caer de sus mejillas. Pero el miedo a morir se había disipado, reemplazado por un asombro doloroso. Ese oso no era un simple depredador errante. Llevaba el collar de su hijo perdido, el hijo que había salido a cazar y nunca volvió. ¿Acaso la bestia lo había matado? ¿O en la lógica retorcida y mística de la tundra, el animal estaba devolviendo lo que el hielo se había llevado? Emma miró al oso a través de las llamas que empezaban a bajar de intensidad. El animal bajó la cabeza y soltó un soplido suave. Por un momento no hubo enemigos en esa cocina, solo 3 almas atrapadas en el fin del mundo compartiendo un secreto trágico. Kodiak se apretó contra las piernas de Emma, lamiendo su mano libre para sacarla del trance. El perro estaba agotado. La pelea le había cobrado factura, y su respiración era un silbido ronco. Emma acarició la cabeza de su fiel amigo, sintiendo la calidez de su vida pulsando bajo el pelaje gris. «Gracias, viejo amigo», susurró ella. Fue un momento de paz frágil, un respiro necesario donde la anciana pudo sentir la conexión invisible que une a todos los seres en el Ártico. Pero la realidad en Siberia es cruel y no perdona sentimentalismos. El fuego del alcohol dio su último parpadeo y se extinguió. La oscuridad volvió a tragarse la cocina. La temperatura descendió bruscamente y con la oscuridad el mensajero desapareció y el depredador regresó. Los ojos del oso volvieron a encenderse con ese brillo amarillo de hambre insaciable. La tregua había terminado. La oscuridad no vino sola, vino con el peso de la muerte inminente. En el instante en que la última brasa se apagó, el oso polar dejó de ser un mensajero místico y volvió a ser una máquina de matar de 700 kilos. No hubo advertencia. El ataque fue un estallido de violencia pura. La bestia se lanzó hacia adelante, ignorando el dolor de las quemaduras leves, con una velocidad aterradora. Kodiak, sabiendo que era el último escudo entre la bestia y Emma, se lanzó al aire para interceptarlo en un sacrificio final. El choque de los cuerpos sonó húmedo y brutal. El oso atrapó al husky en el aire con sus mandíbulas poderosas. El crujido de las costillas de Kodiak resonó en la cocina como ramas secas partiéndose bajo una bota. El perro soltó un alarido agudo que se cortó en seco cuando el oso lo sacudió violentamente y lo arrojó contra la pared opuesta. Kodiak cayó sobre la nieve que se acumulaba en el suelo, inerte, dejando un rastro de sangre oscura y humeante sobre la escarcha blanca. Ya no se movía. ¡No!, gritó Emma, un grito que le desgarró la garganta. La visión de su compañero destrozado borró el miedo de la anciana. Lo que quedó fue una rabia fría y primitiva. Emma ya no era una abuela de 80 años.
Era una madre que acababa de perder lo último que le quedaba en este mundo. Mientras el oso se giraba hacia ella, relamiéndose la sangre del perro de su hocico, Emma agarró el hacha de leña que colgaba junto a la puerta. Pesaba demasiado para sus brazos artríticos, pero la adrenalina es una droga potente. El oso se alzó sobre ella, una torre de marfil manchada de rojo, bloqueando cualquier salida. El olor a muerte llenó los pulmones de Emma. Cuando la bestia bajó para dar el mordisco final, Emma no retrocedió. Con un rugido de furia, descargó el hacha con todas sus fuerzas. El filo de acero impactó en el hombro del animal, enterrándose profundo en el músculo. El oso rugió, un sonido ensordecedor de dolor, y lanzó un manotazo ciego que golpeó a Emma en el pecho, lanzándola contra los gabinetes de la cocina. El impacto le sacó el aire y sintió cómo algo se rompía dentro de su tórax. Cayó al suelo, incapaz de respirar, viendo puntos negros en su visión. El oso, ahora herido y enloquecido, se preparaba para aplastarla. Levantó su pata masiva para terminar el trabajo. Emma cerró los ojos, esperando el final, pero el golpe nunca llegó. La cabaña, debilitada por la embestida inicial y vibrando por la violencia de la pelea, no aguantó más. La viga maestra del techo, que ya estaba astillada, cedió ante el peso de toneladas de nieve acumulada afuera. Con un estruendo que pareció el fin del mundo, el techo de la cocina colapsó. Una avalancha de nieve, vigas de madera y hielo cayó directamente sobre el oso y sobre la mitad de la habitación. El silencio que siguió fue absoluto. Emma estaba medio enterrada bajo los escombros y el oso había desaparecido bajo la montaña blanca. El silencio bajo los escombros era pesado, solo roto por el sonido del viento silbando arriba. Emma estaba atrapada de la cintura para abajo bajo vigas y nieve compacta. Sentía que la vida se le escapaba lentamente. El frío de 65 de fin se filtraba por el enorme agujero del techo, quemando su piel expuesta. Ya no sentía dolor en el pecho, solo una somnolencia dulce y peligrosa, la trampa final de la hipotermia. Apretó la placa de identificación de su hijo Víctor en su mano, lista para dejarse ir. Cerró los ojos, aceptando la oscuridad y esperando reunirse con él. Pero entonces sintió algo caliente y áspero en su mejilla congelada. Abrió los ojos con dificultad. En la penumbra azulada del amanecer ártico, vio una sombra arrastrándose hacia ella. No era el oso, era Kodiak. El husky, que Emma había dado por muerto tras el golpe brutal, se arrastraba usando solo sus patas delanteras. Su costado estaba destrozado y sangraba, pero sus ojos azules seguían fijos en su dueña. El perro no se había rendido. Con un último esfuerzo, se acomodó sobre el pecho de Emma, cubriendo su corazón con su propio cuerpo malherido, dándole el poco calor que le quedaba para que ella no se durmiera en la muerte blanca. A 2 metros de ellos, una montaña de ruinas cubría al oso polar. Solo se veía una pata inmensa sobresaliendo, inmóvil. El cuerpo masivo de la bestia muerta actuaba, irónicamente, como un escudo contra el viento, bloqueando la peor parte de la tormenta que entraba por el techo. El animal que vino a matarlos ahora los protegía de congelarse por completo. Pasaron horas interminables. Emma entraba y salía de la conciencia, delirando, hablando con su hijo Víctor. Kodiak lamió su cara cada vez que ella dejaba de hablar, gimiendo suavemente para mantenerla en este mundo a la fuerza. El rescate llegó al mediodía. Un grupo de cazadores de la aldea vio la columna de humo negro y la estructura colapsada. Cuando quitaron los escombros, encontraron una escena que los hizo llorar. Un perro plateado, casi congelado y sin pulso, cubriendo el cuerpo de una anciana que sostenía una placa militar contra su pecho. Los hombres trabajaron rápido, sacándolos de la tumba de hielo y subiéndolos a los trineos motorizados. Mientras se alejaban,
Emma miró atrás una última vez. La nieve ya estaba cubriendo el cuerpo del oso, enterrando para siempre el secreto de su llegada. Emma perdió 2 dedos del pie por congelación y tardó meses en recuperar la movilidad de sus piernas, pero sobrevivió. Y contra todo pronóstico médico, Kodiak también. El guardián de plata fue operado de emergencia en la ciudad y aunque cojeó el resto de sus días y nunca volvió a tirar de un trineo, vivió una larga vida durmiendo junto a la chimenea de Emma. El misterio de la placa se resolvió tiempo después. Los cazadores examinaron el cuerpo del oso y encontraron una vieja herida de bala en el hombro, cicatrizada hacía años. El calibre correspondía al rifle que usaba Víctor. La aldea cree que Víctor hirió al oso antes de morir en la tormenta 5 años atrás, y que el animal, al llevarse su placa enganchada en la pelea, quedó ligado al destino de la familia. Regresó esa noche no solo por hambre, sino para cerrar un ciclo místico, traer la placa a casa y morir bajo el mismo techo que la madre de su antiguo cazador. Hoy, Emma sigue viviendo en la tundra. Cuando los turistas le preguntan por las cicatrices de su perro o por la placa que lleva al cuello, ella sonríe con la sabiduría de quien ha visto el otro lado. Acaricia a Kodiak y dice: «El invierno te quita todo, pero si tienes lealtad, a veces te devuelve lo que más amas». Esta historia nos recuerda que, en el frío absoluto, la única fuente de calor real es el coraje de aquellos dispuestos a dar la vida por nosotros.